Buenas tardes, hermanos y amigos. Les agradezco la oportunidad esta mañana, ya casi la tarde, bueno, exactamente la tarde, para compartir con ustedes unas ideas que se me destacan a mí en este capítulo de 1 Samuel 17, que es posiblemente uno de los capítulos más famosos en la Biblia. La gente siempre sabe de Jesús, por cierto, y saben de Noé, por cierto, y la mayoría de gente sabe de esta historia de David y Goliat. Y no voy a examinar todo el capítulo, ya que es muy largo. Lo que quiero enfocar esta tarde es empezando en el versículo 32. Y lo que ha sucedido, como acabamos de leer, es que hay esta confrontación entre los filisteos y los israelitas, y hay este gigante que se ha aparecido y nadie sabe qué hacer con este gigante. 40 días está ahí retando a los israelitas y nadie sabe qué hacer. Y vemos aquí en el versículo 32 que aparece que es una solución al problema. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí se encuentra David en una circunstancia muy difícil, en una circunstancia desconocida, peligrosa, pero él tiene dentro de él este coraje, esta valentía de ofrecerse para ir a combatir contra este gigante. Y normalmente pensaríamos que Saúl, al estar viendo este problema por 40 días, hubiera estado muy feliz de tener una solución al problema. Pero ¿qué dice el versículo 33? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La primera reacción de Saúl es: no podrás tú. Mala idea. Y me pregunto cuántas veces tenemos nosotros dentro de nuestra mente un pequeño Saúl que al ver un problema grande, lo primero que nos dice es: no podrás tú. Y tal vez nos hace falta el coraje para compartir nuestra fe con nuestra familia o con algún compañero, y tenemos la idea de compartirla, pero hay una voz que dice: no podrás tú. Tal vez conocemos a alguien que está en algún momento de dificultad en su vida, pero no sabemos qué decir, y esa voz nos dice: no podrás tú. Tal vez conocemos a alguien que está a punto de hacer una decisión muy mala en su vida, y nosotros sabemos que esto va a ser un gran problema para ellos, pero no sabemos cómo darle esa advertencia, no sabemos cómo aconsejar, y por no saber no decimos nada y la persona sigue en el camino. Tal vez tenemos que cambiar algo en nuestra vida, tal vez no hayamos tiempo para hacer las lecturas diarias, por ejemplo, y hay una voz que dice: no podrás tú, estoy muy ocupado, hay muchas distracciones, muy cansado al fin del día, no podrás tú. Y esta es la primera observación de este capítulo, que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente este Saúl que al ver un problema grande, la primera reacción es de decir: esto es un problema imposible y por eso no voy a intentar nada. Y creo que a veces confundimos no quiero con no puedo. Y la verdad es que no queremos, pero el cuento que nos contamos es de que no podemos. Y veamos lo que sucede en el versículo 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Qué interesante la transformación de Saúl del versículo 33 al versículo 37. Son solo 5 versículos. Y en el versículo 33, no podrás tú. Y al versículo 37 dice Saúl: Ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué fue lo que cambió en esos 5 versículos? Porque el gigante que estaba ahí es el mismo. La situación era la misma situación. El problema era el mismo problema. ¿Qué fue lo que cambió en esos 5 versículos? Lo que cambió es la perspectiva de Saúl, que cuando David le pudo explicar la situación con ojos de fe, con ojos de un hombre que confía en Dios, entonces Saúl, al ver el mismo problema, llegó a una conclusión muy diferente. Y aquí creo que también tenemos una instrucción para nosotros, de que hay muchas veces cuando el problema no es el problema es nuestra perspectiva acerca del problema. Lo que nosotros pensamos acerca del problema es donde realmente está el problema. Y al cambiar nuestra forma de pensar, el problema termina siendo algo distinto. Lo otro que quiero observar aquí es de que a David lo conocimos primeramente en el capítulo 16, en el capítulo anterior a este, cuando conocemos la historia, cuando llegó Samuel a ungir a David y que la familia ni esperaba que David podría ser rey, ni lo habían llamado, pero Samuel espera que traigan a David lo ungen como rey de Israel, y la siguiente mañana, ¿qué sucede? Pues David va de regreso a estar con las ovejas. Por una semana, tal vez un mes, tal vez un año. Realmente no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre 1 Samuel 16 y 1 Samuel 17, pero ha pasado un tiempo cuando David sabía que iba a ser rey, pero en su vida diaria parecía que nada cambió. Todo seguía igual que antes. Pero en estos versículos, del 33 al 37, descubrimos que en esos momentos habían experiencias y problemas que había tenido David, que él usó esas experiencias como preparación para el problema que ahora tenía. Y la lección que creo que podemos extraer nosotros de esto es de que en nuestra vida hay momentos de crisis y hay momentos de la vida ordinaria. Que vamos al trabajo, llegamos a la casa, comemos la cena y mañana lo mismo. Vamos al trabajo, llegamos a la cena y mañana... Y lo que hizo David fue que en esos momentos de ordinarios descubrió cómo aprender algo y tomar esas experiencias como una educación para entrenarlo para los momentos de crisis que vendrían después. Y les aseguro que siempre en nuestra vida viene un momento de crisis. Siempre hay un Goliat que va a aparecer, tal vez el próximo mes, tal vez en 3 años. Pero la lección de David es la misma que dijo Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, 5 que prepararon y 5 que no prepararon. Y aquí vemos que David estaba preparando en las ocasiones ordinarias de su vida para estar listo para este momento de crisis, cuando apareció esta crisis.
Y el otro detalle que quiero sacar de estos 5 versículos es de que lo interesante que la preparación de David consistió en luchar contra animales salvajes. Esa fue su preparación. Había un oso, había un león, y esa lucha contra el animal fue lo que le preparó para ese momento. Y parece casi un detalle incidental, pero vamos a buscar en las Escrituras y descubrir que esta batalla de hombre contra animal salvaje es un tema muy común en la Biblia. Y no sé si ustedes saben cuál tal vez es el primer conflicto en la Biblia entre hombre y animal. Adán y Eva, Génesis capítulo 3, busquemos a Génesis capítulo 3, desde el principio. Qué interesante que el primer conflicto, que la primera lucha en la Biblia tiene algo que ver con una persona en oposición a un animal salvaje. Génesis capítulo 3, el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Qué interesante, este enfrentamiento entre el bien y el mal, que es casi prototípico a todos los enfrentamientos que siguen en la Biblia, es entre un ser humano y un animal. Y vemos en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti, esta es la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este conflicto entre humano y animal no es solo cuestión de este momento, es entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente por los siglos. Es un conflicto que se va a propagar sobre mucho tiempo. No es solamente este momento, pero es algo que va a ocurrir comúnmente. Veamos en el capítulo 1 de Génesis, hay un presagio, creo yo, empezando en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, interesante aquí porque el hombre se creó en el 6º día, el mismo día que todos los animales, pero aquí se hace una distinción entre el hombre y los demás animales. Bueno, son 2 distinciones. La primera es de que el hombre fue creado en semejanza y imagen de Dios. Y la segunda distinción es de que el hombre se va a señorear o que debe señorearse sobre lo animal. Que el hombre tiene que crear una distinción entre lo que es humano y lo que es animal. Y es interesante esto, que está, ¿cuál es la palabra? Presagiando esta diferencia, esta batalla, este problema de si vamos a dominar o no dominar a los animales. Y aquí, por supuesto, hay una interpretación literal. Literalmente nosotros vencemos a los peces y vencemos a las aves, pero tenemos que preguntarnos de que si es la única
el único mensaje aquí que hay en Génesis capítulo 1, que tal vez hay un mensaje espiritual también, que no es solo de los animales literales, pero de la naturaleza divina en contra de la naturaleza animal. Y para seguir en esta idea, veamos en el Génesis capítulo 4, es la historia de Caín y Abel. Y voy a leer un versículo, y el versículo que le voy a leer lo voy a tomar de la Nueva Versión Internacional, porque esa traducción me gusta cómo saca el sentido de una de las palabras aquí en el hebreo. Y sabemos en esta historia que Caín está enojado porque Dios ha aceptado el sacrificio de Abel, pero no ha aceptado el sacrificio de Caín. Y en el versículo 7 Dios le está hablando a Caín, y en la versión Nueva Internacional dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y lo que sale aquí en esta versión es de que hay una personificación del pecado. El pecado es algo abstracto, pero aquí se personifica como un animal que está a la puerta y está a punto de atacarnos. ¿Y cuál es la instrucción que le da Dios a Caín? Que él debe dominarlo. Este animal, esta fiera, tiene que ser dominada por Caín. Y si no la domina, pues van a haber problemas serios. Y como sabemos, Caín no logró dominar este pecado y las consecuencias fueron malas. Y notamos nuevamente la diferencia entre la reacción de Saúl y la reacción de Dios aquí. Saúl dijo: no podrás tú. Y aquí Dios le dice a Caín: tú puedes dominarlo. Este problema del pecado, de esta naturaleza animal que quiere destruir lo que estamos construyendo, tú puedes dominarlo, tú debes dominarlo. Si vemos en Eclesiastés capítulo 3, y otra vez me voy a ir a otra versión, si me permiten. Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 18, y esta vez de la Reina Valera actualizada. Es similar a lo que tenemos aquí en la Reina Valera 60. Yo dije en mi corazón con respecto a los hijos del hombre, que Dios los ha probado para que vean que ellos de por sí son animales. Y aquí ellos mismos son semejantes a las bestias, dice en la versión aquí. Y esto es lo que completa la idea para mí, de que tenemos en Génesis capítulo 1 el problema de los animales que tenemos que dominar. Y aquí descubrimos en Eclesiastés que nosotros somos animales y que por eso nosotros tenemos que dominar nuestros propios instintos, igual que tenemos que dominar a los peces o a los leones o a los osos. Y eso es la conclusión que también tuvo David cuando estuvo conversando con Saúl. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Eso fue lo que dijo David. León, oso, filisteo, son lo mismo. Todos son lo mismo. Humanos, leones, osos, son animales salvajes que tienen la capacidad de hacer mucho daño si no se controlan. Y aquí vemos en Eclesiastés 3, nosotros mismos somos animales salvajes y tenemos que controlarnos.
Hay un versículo que por muchos años me pareció algo extraño en Marcos, capítulo 1. Y esto tal vez un poco de suposición aquí, pero en Marcos, capítulo 1, en el versículo 13, los otros evangelios dedican bastante espacio a la tentación de Cristo, pero en Marcos solo se nos dan 2 versículos, el 12 y el 13. En el 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días. Interesante, porque 40 días fueron los días que Goliat también estaba retando al pueblo de Dios. Por 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y qué extraño este detalle, que Jesús estaba con las fieras. Bueno, decimos tal vez porque estaba en el desierto, pero en el Nuevo Testamento muchas veces andan por el desierto y no se mencionan las fieras en ninguna otra circunstancia. Qué interesante que en este momento que Jesús está en batalla contra sí mismo, contra su naturaleza humana, nos dice que, bueno, Jesús estaba tentado, estaba con las fieras, estaba con los animales salvajes. Este es el problema que tenía Jesús en este momento. Nos está recordando de la batalla de Génesis capítulo 3, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Aquí están nuevamente batallando. Y si vamos al libro de Juan, capítulo 3, se menciona la serpiente otra vez. En Juan capítulo 3, versículo 14. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Qué extraño este versículo también. De igual manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí tenemos el animal que en la Biblia es esencialmente el peor animal, el animal que más es asociado con el pecado o con el peligro. Y tenemos por otra parte el hombre Jesús, que es el mejor hombre en toda la Biblia. Y aquí Jesús está diciendo, hay algo en común entre el peor animal y el mejor hombre, y los dos tienen que ser destruidos de una manera. En cierta manera, Jesús era igual a la serpiente. Qué extraño esto, qué mensaje que parece raro, pero cuando lo examinamos, nos damos cuenta de que Jesús mismo tenía la naturaleza humana, tenía esa naturaleza animal, tenía dentro de sí ese potencial de destrucción que él tenía que dominar. Él tenía que enseñorearse sobre ella y gracias a Dios lo logró y no pecó, pero la batalla es la misma que ocurrió en el jardín del Edén. Y aquí conectamos lo que estamos diciendo con la exhortación de nuestro hermano Carlos, yendo a Romanos capítulo 6, de esta batalla que tenemos dentro de nuestra mente contra el pecado. Y leímos uno de estos versículos hoy en la mañana, pero quiero leer nuevamente el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y nuevamente el versículo 14.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. La misma palabra de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice, el hombre creado en semejanza de Dios tiene que enseñorearse sobre lo animal. Y aquí tenemos lo mismo con el pecado. El Romanos capítulo 6, versículo 14. Y incluso en el capítulo 7, leamos, desde el versículo 14 al versículo 24, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre de interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Este problema de nuestra naturaleza viene con nuestro cuerpo, viene con nuestra carne. Y cuando pensamos nuevamente en la situación en que se encontraba David, que está apacentando unas ovejas, y anda un león ahí, y nos ponemos en la mente del león por un momento, y el león anda ahí en el bosque y ve una oveja y tiene hambre. Y bueno, ¿quién le hace falta? ¿Qué problema es para el león tener hambre? Es algo natural que le ocurre al león, no es algo malo en sí, pero de su propia carne viene este impulso para tomar esa oveja y matarla y comerla. Y nosotros también tenemos en nuestra carne instintos que quieren hacer cosas que son naturales, pero no significa que son cosas buenas. Y hay un libro famoso, es un libro terrible, pero es un libro famoso, que se llama El gen egoísta. Y este libro habla de que en cada una de las células de nuestro cuerpo hay un filamento de una molécula que se llama el ácido, a ver si lo pronuncio correctamente, desoxirribonucleico. Y en esta molécula viene programada un montón de cosas. Y para el león viene programada que cuando ve una oveja, la mata y se la come. Pues nosotros también tenemos en nuestra carne literalmente estas moléculas que vienen programadas con ciertos instintos. Y cada uno de nosotros tenemos 37 millones de copias en nuestro cuerpo de estas instrucciones. Y cuando consideramos que estas instrucciones están en oposición a la voluntad de Dios, pues no debe sorprendernos que es muy difícil vivir una vida justa, una vida virtuosa. Tal vez no debe sorprendernos que es difícil vivir un día virtuoso y justo cuando tenemos tanta fuerza natural dentro de nuestras propias mentes. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esto?
tengo varias conclusiones. La primera tal vez es de que tenemos que tener un poco de compasión para con nosotros, porque cuando vemos a otra persona que está actuando mal, tenemos que entender que todo su cuerpo está programado para hacer cosas malas y que lo más difícil que tenemos es controlar esa naturaleza que tenemos. Y un teólogo del siglo XV dice, si no puedes hacerte a ti cual deseas, ¿cómo quieres tener al otro a tu sabor? De gana queremos hacer a los otros perfectos y no enmendamos nuestros propios defectos. Es mucho más fácil nosotros ver cómo las otras personas tienen que cambiar y mejorar su vida, y es mucho más difícil para nosotros cambiarnos a nosotros mismos. Y esta compasión de observar la dificultad que tenemos nosotros en cambiar nuestra propia vida y tomar esa compasión y aplicarla a las otras personas es creo lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que tener paciencia con las personas que nos rodean. Incluso tal vez eso es como Jesús logró decir cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas personas estaban cometiendo el peor crimen y Jesús pudo tener compasión hacia ellos porque veía que realmente están actuando como animales. Y qué sorpresa, son animales. Los seres humanos son animales y si actúan como animales no debe sorprendernos, ¿verdad? Es triste, pero es real. Y la otra conclusión que tenemos que tener es de que nuestra naturaleza es muy peligrosa. A veces pensamos en el pecado en lo abstracto, pero lo que hace la Biblia nos dice que el pecado es como un león, es como un oso, es como una víbora. Y si hubiera en este cuarto ahora un león, todos estaríamos muy espantados, estuviéramos listos, lo tomaríamos como cosa muy seria, un problema muy serio. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, tenemos que ver en nosotros que hay un problema muy serio, hay un peligro muy grande que está dentro de nuestra propia carne, porque tenemos estas 37 millones de instrucciones que cuando tenemos hambre quieren comer, y cuando estamos cansados quieren dormir, y cuando estamos aburridos pues quieren entretenimiento, y cuando estamos enojados pues quieren venganza o violencia. Estas son cosas que ocurren naturalmente a todos los animales. Y de estas instrucciones vienen estas ideas que se nos ocurren, que ya hablamos de Saúl, no podrás tú, lo que dijo la serpiente, de veras Dios ha dicho, ¿verdad? Cuando tenemos algo que queremos hacer, pero sabemos que no lo debemos de hacer, empieza la mente, bueno, tal vez si lo miramos de este lado, o si lo cambiamos un poco. Y también lo que dijo Caín, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Esas son las frases que vienen a la mente de la carne. Es el gen egoísta. ¿Por qué no me preocupo yo por mí mismo? Y mi hermano, pues bueno, él que se preocupe por él mismo. Es algo muy difícil porque esta carne nos acompaña 24 horas al día. No tenemos momentos donde no está la carne ahí tratando de convencernos a que actuemos de manera animal en vez de manera divina. Y para tomar un versículo fuera de contexto, Mateo 19:25, los discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y nos podemos hacer la misma pregunta, considerando que somos animales y venimos programados de forma egoísta, ¿quién pues podrá ser salvo?
Y estas son las palabras de Saúl, nuevamente, ¿verdad? No podrás tú. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Bueno, con esta dificultad no podemos. Y Jesús dice, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo mismo que dijo David, ¿verdad? Saúl viene y dice, no podrás tú. Y David dice, bueno, para los hombres sí, este gigante imposible, pero con Dios todo es posible. Quiero que busquemos un capítulo más, Isaías, capítulo 11. Es otro capítulo que nos habla de los animales y por muchos años también me parecía este capítulo un poco extraño. No, es bello, el capítulo es bello, pero bueno, leamos en el capítulo 11 de Isaías, versículos del 6 al 9. Y dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Bueno, es una escena muy bonita del lobo y el cordero, pero cuando se me ocurren a mí los problemas que yo tengo en mi vida, pues los lobos no son un gran problema para mí. Los leopardos no me causan problemas a diario. Fuimos al zoológico aquí en Los Ángeles el martes y ahí estaban los leones y los leopardos y no me preocupaba nada, ¿verdad? Y esta visión de, bueno, en el reino de Dios no se va a preocupar por los lobos, pues ahora ya no me preocupo por los lobos, ni los leones, ni los osos, el oso ahí en el zoológico aburrido, dormido, no haciendo nada. Y qué interesante que esta visión del reino hable de los osos y de los leopardos y de los lobos, pero creo que lo que nos está diciendo aquí Isaías es de que comenzando en Génesis capítulo 1 hay esta enemistad entre el animal salvaje y la voluntad de Dios. Y se ve en todas partes de la vida este combate entre el animal salvaje y la voluntad de Dios. Y cuando lleguemos al reino de Dios, esta batalla ya no va a haber esta batalla. Ya no vamos a tener que preocuparnos por esta carne que nos está siempre tratando de convencer a actuar de forma mala. Pero bueno, ¿qué hacemos para mientras esperamos que venga el reino? Bueno, lo primero es que, igual que David, tenemos que prepararnos en los momentos que tenemos que hacerle batalla a esta naturaleza animal, practicar estas batallas porque vienen en diferentes tamaños. A veces es un león y a veces es un gran gigante. A veces es un enemigo externo, es otro humano que nos está acechando. Y a veces somos nosotros mismos que somos nuestro enemigo peor. Y muchas veces nuestra reacción automática al enfrentar estos problemas va a ser lo mismo que dijo Saúl: no podrás tú. Este problema imposible, no se puede. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la perspectiva de la fe de David, de la fe de Jesucristo,
y de la fe que nos dijo Pablo en el libro de Filipenses, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias.